Amados hermanos, estamos aquí para la gloria de Dios. Venimos con gozo, con alegría. Venimos un poquito como acalorados, ¿verdad? Está fuerte el calor. Pues apenas estamos entrando a la primavera, hermanos. Yo creo que hoy o mañana, estamos mañana, ¿verdad? Mañana entramos en primavera. Entonces, hermano, imagínense en tiempo de verano. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí adorando al Señor. Ni el calor ni el frío nos detiene, hermanos. Aquí estamos juntos celebrando la gloria, celebrando a nuestro Señor. Tenemos un Dios vivo y por esa razón es un momento de gozo y de alegría de estar juntos aquí. Bienvenidos sean también los que están conectados por YouTube. Estamos transmitiendo para la gloria de Dios. El Señor tiene una palabra preciosa, un mensaje que va a hablar a tu vida. Y pues te pido que pongas atención, así como le pido a cada uno de ustedes que pongan atención a la palabra. Y vamos a ver qué el Señor nos dice. Amén. Estamos contentos también que tenemos a la hermana Lala que va llegando de México. El Señor la trajo con bien, después de estar un buen tiempo allá en México. Bueno, pues la tenemos aquí con nosotros ahora. Nos hacía falta aquí. Así que, pues bueno, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra, pero vamos a orar primero. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde. Te agradecemos, Señor, que tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia es grande, Padre, y para siempre es tu misericordia. Por eso estamos aquí agradecidos, venimos con un corazón humilde, con un corazón en reverencia, Señor, a ti, porque este es un culto, Padre, dedicado a ti y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Ese es nuestro culto racional. Y venimos, Padre, también ya a adorarte, a glorificarte, a orar, pero también venimos, Señor, a escuchar y estar atentos a tu palabra. Gracias te damos por permitirnos venir, Señor, y darnos ese privilegio de ser portador de la palabra, Señor, y darnos el privilegio de escuchar lo que tú tienes para nosotros, porque es tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que a través de esta serie que estamos hablando, Señor, del libro de Gálatas, podamos ser edificados cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, así como estamos, vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ya terminamos el capítulo 1, hermanos. Llevamos como unas 3 semanas, y acabamos de terminar el capítulo 1. Vamos a entrar al capítulo 2. Espero que sea de gran edificación como ha sido para mí. Dice la palabra del Señor: después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión,
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Qué precioso. Pueden sentarse, amados hermanos. Está recobrando mucho sentido, hermanos, la palabra como la estamos predicando así, en manera expositiva, de manera en secuencia, como lo estamos haciendo. Y este pasaje nos lleva a un momento crucial para la iglesia primitiva, porque el evangelio estaba siendo amenazado por cuestiones de presión religiosa en esos tiempos. Pablo dice la palabra que sube a Jerusalén, pero él sube a Jerusalén no para recibir la aprobación humana, sino para confirmar que el mensaje que él predicaba era verdaderamente el evangelio de Cristo. Él quería probar, quería comprobar el evangelio dado por Dios. Y hermanos, el evangelio no necesita ser validado por los hombres. Cuando es Dios el que da el mensaje, el que ha dado el mensaje, no necesita que los hombres estén de acuerdo con lo que se está predicando. Si lo que predicamos desde aquí del púlpito es palabra de Dios, no necesitamos que las personas que escuchan les parezca bien el mensaje. No tenemos la necesidad que la gente que lo ha escuchado apruebe el sermón. No esperamos eso, hermanos, porque es evangelio. Es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, hermano, se predica el evangelio sin esperar que lo aprueben o no. Porque cuando es el evangelio de Dios lo que es predicado, hermanos, si es el evangelio, no hay discusión que valga entonces. Porque el Señor a nosotros, los que predicamos, los predicadores, no nos hace sugerir un tema. O esperando que la opinión de la gente cuando compartimos un tema. No, hermano, nosotros los predicadores somos llamados a decir, esto es lo que dice el Señor en su palabra. Y que la iglesia responda, amén, amén. No tenemos otra cosa que decir. Si es verdaderamente el evangelio, si la palabra de Dios se expone fielmente de acuerdo a la escritura, lo único que nosotros no tenemos que pedir opiniones, si están de acuerdo o no, lo único que tienen que hacer es decir amén. Porque nosotros no necesitamos la validación de nadie a la hora de predicar. Únicamente predicar fielmente la escritura. El Señor no ha mostrado una idea más para ver si entre todos nosotros llegamos a un acuerdo para ver si es lo mejor o no. El Señor ha hablado, hermanos, y los hombres deben callar. Cuando Dios habla, el hombre obedece. No hay negociaciones, no hay opiniones que valgan si el texto es predicado con fidelidad. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo va a hacer. Porque aquí en el principio de Gálatas, como lo leímos en las semanas pasadas, Pablo está presentando el problema que estaba viendo ahí. El problema es que se les había predicado el evangelio a unos hermanos ahí en Galacia. Se les predicó el evangelio y esos hermanos, después de recibir el evangelio, habían empezado a escuchar a otras personas que los estaban judaizando. Y vamos a verlo más adelantito. Y aquí Pablo está defendiendo que el evangelio que predica es verdadero, como lo leímos en los pasajes anteriores. Y en los dos primeros versículos que vamos a ver ahorita, él dice que él obedeció a un llamado de Dios. Vamos a leer en los primeros dos versículos de Gálatas 2. Dice que él obedeció un llamado. Dice aquí, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ahora llevaban, fíjense, a otro personaje. Dice, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo ya había comentado al principio que después de sus primeros 3 años, porque primero dice que fueron 3 años y es lo que está, en esos 3 años él está aludiendo a su conversión. Pablo va a Jerusalén y ahí tiene un encuentro con Pedro, pero ahora Pablo dice que después de 14 años volvió a subir a Jerusalén con Bernabé. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ahora decide llevarse a Jerusalén, llevarse a Tito. Si lo leyeron, ahí dice. ¿Y por qué decide llevarse a Tito? Tito, lo especifica la palabra, era un gentil, era un griego que se había convertido al evangelio. Él no había sido circuncidado, había alcanzado la salvación por la gracia de Dios a través de la predicación del evangelio. Y Pablo entonces se lleva a Tito. ¿Cómo se lleva a Tito? Como el fruto de su trabajo. Como diciendo, miren, traigo como ejemplo a Tito de lo que está pasando mientras yo predico. ¿Ok? Lo lleva como un ejemplo. Tito era la evidencia de la salvación que estaba llegando a los gentiles. Tito era la prueba de que estaba predicando a los gentiles y lleva a un griego, lo lleva ahí junto con Bernabé hacia donde estaban los apóstoles y lleva ahí a Tito. ¿Por qué? La población de Jerusalén casi era, por no decirlo el 100%, casi era el 100% judía. Ya algunos se habían convertido a Cristo, pero ahí no andaban caminando en las calles muchos gentiles, ahí en Jerusalén. Y Pablo ahora llega ahí con un gentil, mostrándole a todos los judíos, mostrándole a los discípulos de Jesucristo en Jerusalén, que los gentiles también estaban siendo alcanzados por la predicación del evangelio. Él lo lleva ahí, lo lleva como una prueba. Y no lo hace porque alguien le dice, bueno, Pablo, ya tienes 14 años, ya tienes muchos años, sube a rendir cuentas. Nadie le dice eso. Ni le dice, Pablo, es necesario que vayas a hablar con los apóstoles, ve a llevar el reporte de tus actividades, no. Sino que dice aquí en Gálatas 2:2, subí según una revelación. Nadie le dijo nada. El Señor le reveló que tenía que ir a Jerusalén. Y esa es una expresión, eso de según una revelación, es una expresión que nos muestra que Dios mismo fue el que quiso que Pablo fuera a Jerusalén a mostrar el fruto de la predicación entre los gentiles. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. Fíjense lo que dice ahí. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes eran los que tenían cierta reputación? Los apóstoles, los que tenían alto rango ahí. El evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él fue en privado y me gusta la actitud que tuvo Pablo ahí. Porque Pablo no llega ahí con Tito y se ponen en una plaza ahí de Jerusalén y empieza a exponer y dice, ¿saben qué? A los discípulos de Cristo les quiero decir que este es el resultado de la evangelización de los gentiles. No llega así, sino que dice que por una revelación me fui a Jerusalén y me llevé a Tito como prueba de que Dios está salvando a los gentiles. Pero por si acaso, me reuní con los apóstoles, me reuní con los ancianos en privado. ¿Para qué? Para presentarles lo que yo predico y ver si estoy predicando bien. Porque Pablo lo dice de esa manera, para no, en Gálatas 2:2 dice, y para no correr o haber corrido en vano. Es como si él estuviera diciendo, bueno, yo les voy a decir lo que estoy predicando para saber si yo estoy predicando lo mismo que ustedes están predicando en Jerusalén.
Y no vaya a ser que yo esté predicando un mensaje, declarando salvos a los gentiles, y aquí en Jerusalén están predicando otro mensaje o están predicando otra cosa. Él está preocupado para ver si lo que está predicando es correcto, y va con los apóstoles ahí. Y yo pienso que ese debe ser el corazón de todo creyente. Desear que en cada rincón se predique lo mismo. Él está diciendo, bueno, yo quiero saber si lo que yo estoy predicando es lo mismo que están predicando ustedes. Yo traigo como prueba a Tito aquí, viene Bernabé conmigo, pero traemos a Tito, un griego, un gentil que fue convertido y no fue circuncidado, y quiero ver si el mensaje que yo estoy predicando es lo mismo, a ver si no estoy predicando otra cosa. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, hermano. ¿Por qué? Que se debe predicar el mismo evangelio en todas partes. Eso sería ideal, que en todas las iglesias se predicara el mismo evangelio. No es que haya otro, un solo evangelio, y que todos lo predicáramos así, hermanos. Porque nosotros no podemos tener paz diciendo, bueno, pues cada quien que predique a su manera, cuando hay un solo evangelio. La verdad, hermanos, me da mucha tristeza o no sé, algo siento en mí cuando yo veo mensajes que están predicando un evangelio raro. Entonces, para mí me gustaría que predicaran lo mismo. El evangelio es uno. No nos debe de dar paz cuando se predica otro evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no nos debe dar paz cuando se predica otro evangelio en otras iglesias? ¿Por qué? Porque no hay salvación donde no se predica el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y después el griego. Y es lo que está pasando aquí. No hay salvación donde no se predica el evangelio. Es más, hay una falsa salvación, porque solo hay un evangelio. Y Pablo quería estar seguro de eso. Yo me llevo a Tito y yo predico así. Yo predico de esta manera. Este es el mensaje que Pablo había dicho que no había recibido de los hombres, ¿se acuerdan? Sino que lo había recibido del mismo Jesús. El mensaje que yo predico no es de hombres. El mensaje que yo predico viene del cielo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace? Pablo va a la fuente, a los discípulos más cercanos de Jesús, a los apóstoles, y quiere saber que el evangelio que él predica y recibió de Cristo es el mensaje que los otros discípulos recibieron también de Jesús, y quiere estar seguro de eso. Entonces, en el texto de Gálatas 2, en los dos primeros versículos, hermano, yo leí el libro de los Hechos y está muy relacionado a la historia de Hechos capítulo 15. Si yo leo Gálatas capítulo 2, en el 1 y el 2, alude a Hechos capítulo 15. Como si Hechos hicieran la narración, y aquí Gálatas les está recordando a estos discípulos de Galacia de lo que vivió en los tiempos que estaba narrando en Hechos. Y ahorita lo vamos a ver cómo casan todo. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. De todo lo que está diciendo ahí en Gálatas. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea, fíjense bien lo que dice aquí, enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban a los hermanos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No pueden ser salvos. Era lo que estaba pasando. Eran evangelizados, les hablaban de Cristo y recibían en sus corazones, recibían el evangelio, y llegaban estos de Judea que estaban enseñando que si no se circuncidan, fíjense, después de recibir por gracia la salvación, llegaban estos y les decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Fíjense lo que dice en el 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quiénes? Con los que venían de Judea.
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué está haciendo ahí? Bueno, ahí va con Tito. Ahí va con Tito, contando la conversión de los gentiles, y ahí es donde está Gálatas 1 y 2, que lleva a Tito. Y dice, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Imagínense, hermanos, que llegó con Tito ahí un gentil, y dice que causaba gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso es lo que Pablo está haciendo en Gálatas capítulo 2. En los primeros 2 versículos dice, yo subí a Jerusalén para enseñarles lo que el Señor está haciendo con nosotros a través de la predicación del evangelio. Y miren, me llevo a Tito. Como les dije hace un momentito, Tito es la evidencia de la salvación, del mensaje que predicaba Pablo en esos tiempos. Así que Pablo ha subido a Jerusalén, llevado por el Señor, por una revelación, para mostrar que el evangelio está alcanzando a los gentiles, y va en privado, dice la palabra de ahí. Va en privado a hablar con los de alta reputación para ver si están predicando lo mismo. Ahora Pablo menciona que hay un peligro en todo eso. Y es que la iglesia se habían infiltrado, se habían introducido a escondidas, dice la palabra, porque empieza ahí un problema. Gálatas 2, versículo 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que está hablando dice que en Hechos 15 dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan, entonces no son salvos. Era lo que estaban enseñando. Entonces aquí en Gálatas 2, versículo 3, dice, y esto, dice Tito que estaba conmigo, ni Tito, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que le estaban enseñando, ok, ya aceptaste a Cristo, ahora ya eres salvo, ok, ahora tienes que hacer lo que hacíamos los judíos, la tradición de los judíos. Eres gentil, pero te tienes que circuncidar. Entonces, y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo lleva a Tito y Pablo le dice, miren, este es el evangelio que yo predico. Este es Tito. No le hemos pedido que se circuncide. Simplemente él ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Así que los apóstoles afirmaron ahí que lo que Pablo predicaba era lo que Jesús les había dejado a los discípulos. ¿Y qué les dejó Jesús a los discípulos? El verdadero evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué estaba provocando todo ese revuelo ahí de los que enseñaban en Judea que se tenían que circuncidar? ¿Qué era lo que estaba causando o provocando? Fíjense lo que dicen en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos. O sea que hay hermanos falsos. ¿Habrá? Dice ahí, falsos hermanos. Y esto se me vino algo, hermanos, porque estamos leyendo la Escritura. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que toda la Biblia, toda es inspirada por Dios? O sea, ¿tú crees que cada palabra que está escrita aquí es inspirada por Dios? Sí, porque, hermanos, se ha levantado tantas mezclas que hacen y aquí hay judaizantes también. Yo conozco personas que han sido judaizadas. Entonces está levantando ese movimiento y es muy peligroso. Y ellos dicen que la Biblia tiene palabra de Dios. Pero no toda es palabra de Dios. Que tiene palabra de Dios, pero no toda. Entonces parece lo mismo.
pero no es lo mismo. Porque decir que desde Génesis hasta Apocalipsis todo es palabra de Dios, esa es una cosa. Pero decir que en la Biblia hay palabra de Dios, pero también hay palabra de hombres, porque así han dicho. Y a mí me ha tocado que me lo han dicho. Y empiezan, no, pues es que tienes que creer esto, y empiezan a tratar de decirme, le digo, bueno, pues vámonos a lo que dice Gálatas, a lo que dice Santiago, lo que dice, no te vayas a ellos. ¿Por qué? Porque esos son hombres. Ellos son hombres, o sea, ellos son, por ejemplo, alguien dijo también que dice que Pablo dijo que él no permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad. Y aluden que eso es palabra que dice yo no permito, no dice Dios me dijo que no permitiera. Entonces asumen que hay palabra de Dios y hay palabra de los hombres. Imagínense eso, hermanos. Entonces, si en la Biblia sucede eso, hermanos, que hay palabra de Dios y hay palabra, por ejemplo, como de Pablo, pero todo es inspirado por Dios. Porque yo cuando digo eso, que hay palabra de Dios y palabra de hombres, entonces yo voy a afirmar mi fe en base a lo que yo considero que es de Dios y voy a desechar lo que considero que no es de Dios. Sería eso, hermanos. Imagínense, no, es que es de Pablo, no, eso no, porque lo dice Pablo. Lo dicen hombres que no están en la Torá, no están en el Pentateuco. Entonces estos hombres, entonces yo pondría en duda también a Moisés, pondría en duda, ¿por qué? Porque son hombres también. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Yo entiendo que la vida de Pablo, todo lo que Pablo ha dicho, yo entiendo. Toda mi vida lo he entendido así, hermanos. Todo lo que está registrado en las escrituras, ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea el que sea, ha sido inspirado por Dios, y mi fe se basa en lo que Pablo ha dicho en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Hermanos, nosotros debemos partir de esta base. Y lo hace, el maestro lo empezó a hacer al principio. Nos daba la clase, pero nos leía primero 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y había otra, 1 de Pedro, ¿cuál era, hermano? También, algo así. Entonces, total, hermanos, de que esa es la base que nosotros debemos partir. En esta iglesia no se pone en duda ni una palabra del que está aquí, ni una coma, nada, hermanos. Todo lo que provenga de la santa palabra de Dios, porque si no, hermanos, entonces nuestra fe no vale. Si pusiéramos en duda, no, es que es Pablo. ¿Quién? Así me dijeron. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Entonces, si yo me voy con esa idea, hermanos, de que voy a creer nada más unas cosas y otras no, pues estamos mal. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. En esos casos había falsos hermanos que los que venían de Judea enseñaban unas cosas y nosotros tenemos que tener cuidado porque hay falsos hermanos entre nosotros, dice la palabra. Y puede haber también aquí, y quizás ha habido, no lo sé. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si dice que hay falsos hermanos, y lo dice la Escritura, y si la palabra de Dios, si la Escritura donde dice que hay falsos hermanos, también es una inspiración de Dios, entonces sí hay falsos hermanos. Y lo primero que vemos ahí son los introducidos, los infiltrados. Y estos hermanos que se introdujeron a escondidas, dice la palabra, estos hermanos que fueron infiltrados ahí a escondidas, no son hermanos confundidos. No, hermanos. Porque hay hermanos que están confundidos. Y están confundidos por dar oído a un mal maestro quizás. Se han confundido y creen una cosa, y esos hermanos, sí, hay que ayudarlos.
Y a través de las predicaciones, a través de las clases, a través de ponernos a platicar, podemos ayudarlos con amor. Algunos de los hermanos que vienen aquí a la iglesia vienen de diferentes trasfondos doctrinales, hermanos. No todos creen al 100% cuando llegan. No todos creen al 100% de lo que creemos nosotros como iglesia. Pero están aprendiendo. Están aprendiendo y a ellos no los considero yo como falsos hermanos. Pero lo que muestra aquí, lo que hay aquí, no era un hermano confundido, sino que eran falsos hermanos. Lo que dice aquí no eran creyentes. Los que dice aquí no eran discípulos de Cristo. Claro, tenían la apariencia. Tenían apariencia de piedad. Llegaban ahí los de Judea con apariencia de piedad. Y como llegan con apariencia, debemos tener cuidado. Miren, hermanos, en esta iglesia, aún así, hermano, de pequeña, es una iglesia muy pequeña. En esta iglesia, por pequeña que es también, aquí se predica a Cristo. Aquí se predica la verdad de Cristo. Aquí se predica el verdadero evangelio. Aquí se llama al arrepentimiento. Pero en medio de esto, hermanos, hay alguien que no está contento porque se predica así. Satanás, el diablo. Y Satanás, el diablo, tiene siervos, tiene instrumentos, y no van a dudar en usarlos para que acaben con esto, hermanos. Va a pasar. Y por eso les digo, tienen que tener cuidado, porque no van a venir disfrazados como gente mala, no van a venir disfrazados como gente odiosa. Entonces van a ser las que caen bien, van a ser los que te invitan a su casa, van a ser los que llegan al corazón, que son simpáticos, que son carismáticos, son cariñosos, y poco a poco, en un café, empiezan a decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Y ahí empieza, hermano. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Te fijaste lo que dijo? Es más, te voy a mostrar un video. Yo estoy escuchando a un predicador. Ese hasta la vena se le salta de lo que está predicando. Te voy a mostrar, te lo voy a mandar. Una de las cosas más peligrosas en la vida, que solamente Dios las ve, porque nosotros no podemos ver eso, es la falsa piedad. Nosotros no la podemos ver. La falsa piedad no se ve. Nosotros solo vemos lo que tenemos delante de nosotros, no vemos lo de adentro. Hermanos, nosotros somos muy fáciles de engañar. Por eso les digo, tengan cuidado con los mensajes que les llegan, con los hermanos que quizás ahí se ven con disfraz de piedad, pero lo que quieren es causar daño. Nosotros somos fáciles de engañar, Dios no. Por eso debemos orar. Debemos orar. Y yo te digo, hermano, si tú eres miembro de esta iglesia, si tú amas esta iglesia, ora para que Dios cuide esta iglesia, porque se van a venir falsos, o ya han venido, porque existen, hermano, existen falsos hermanos. ¿Y qué hacen estos falsos hermanos? ¿Qué es lo que hacen? Fíjense lo que dice en Gálatas 2:4. Introducidos a escondidas. ¿Entraban para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Claro. Se había levantado un mensaje que no estaba imponiendo a los gentiles a circuncidarse. Por eso se metieron así a escondidas, para espiar qué es lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque en este mensaje que estaban predicando no les imponía la circuncisión, no estaban imponiendo ya las leyes que tenían de los alimentos, que el puerco, que la comida kosher, que todas esas cosas. ¿Qué va a hacer un griego celebrando Pentecostés? Imagínense eso, hermanos. Todas esas fiestas,
Todos esos ritos, todas esas tradiciones eran sombra de cosas que se han cumplido en Cristo. Hermanos, ¿cómo vamos a celebrar nosotros la Pascua como los judíos? ¿Cómo vamos a celebrar nosotros la Pascua? ¿Saben qué es lo que celebran los judíos con la Pascua? Que fueron libres de la esclavitud de Egipto. Y celebran a través de la Pascua que esperan al Mesías. Esperan a su Mesías. Imagínense, hermanos, eso. ¿Cómo yo voy a celebrar eso cuando yo tengo a Cristo, que es mi Pascua? Ya lo tengo a Cristo. Él es mi Pascua. ¿Cómo voy a celebrar esa fiesta? Ellos están en las sombras. Y nosotros ya hemos sido iluminados. ¿Para qué? Para reconocer a Cristo, para reconocer que el amado de las naciones ya vino. Y es Cristo. Y ya fuimos iluminados para ver eso, hermanos. Y ellos todavía están en las sombras. No podemos celebrar las fiestas que apuntan a Él cuando ya lo tenemos a Él. No podemos nosotros seguir celebrando la sombra cuando nosotros ya tenemos la luz. Es como seguir haciendo sacrificios de animales, hermanos. Sí, aquí traemos un corderito ahí y hacemos un sacrificio. ¿Cómo nosotros vamos a seguir haciendo sacrificios de animales si ya vino el sacrificio definitivo? Ya vino el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino. Ya no necesitamos más sacrificio. Dice la palabra que estos se infiltraron a escondidas. ¿Para qué? Para espiar. Espiar. Introducidos a escondidas para reducirnos a esclavitud, dice la palabra. Y eso es lo que hace un judaizante. Te va a someter a esclavitud. ¿Por qué? Porque te convence y te va a empezar a sacar textos fuera de los contextos. Te va a convencer. Entonces, ellos estarán ahí enfrentando las acusaciones de los judaizantes. Pero volvamos a Hechos capítulo 15 para ir entendiéndolo, que es el relato que gira en torno a Gálatas, como les dije hace un momentito. Hechos 15:5. Es lo mismo, ¿no? Pero están narrándolo de otra manera. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se imaginan, hermano? Pablo entonces trae ahí a Tito. Era un griego convertido y dice, míralo, él fue alcanzado por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos de ahí de Jerusalén cuando Pablo trae a Tito, a un griego ya convertido? ¿Qué es lo que hacen sus hermanos ahí? ¿Qué es lo que dicen? Gloria a Dios. El Señor está salvando a los griegos, gloria a Dios. Y ahí se levantan los de la secta de los fariseos, ahí se levantan ellos y ¿qué es lo que dicen? Bueno, está bien, pero se tienen que circuncidar. Y además tienen que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que estaban haciendo, como lo leímos en Hechos 15:5 ahorita, acabamos de leer. Pero cuando dicen estos de la secta de los fariseos, que empiezan a decir, ¿sabes qué? Está bien, creyeron, pero tienen que circuncidarse. Entonces los apóstoles de Cristo, ¿aceptaron lo que dijeron los fariseos? ¿Lo aceptaron? Claro que no, no lo aceptaron. Ellos no vieron la necesidad de imponer a los gentiles una carga que Jesús no impone. Entonces estaban introduciendo a la iglesia, se habían introducido a la iglesia, pero ellos no estaban autorizados. Ellos estaban enseñando mentiras. Ellos no fueron enviados a enseñar eso. No fueron autorizados. Dice en Hechos 15:24. Dice Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué dice ahí? No les dimos orden. No están autorizados. Ellos salieron de nosotros. Hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Cuando dice ahí a los cuales no dimos orden, ¿sabe qué significa eso? Que la gente que predicaba en la iglesia era gente autorizada por los apóstoles a predicar. No eran cualquiera, hermanos. No cualquiera predicaba.
Pero ellos dicen que no les dieron la orden a ellos para que predicaran, no fueron autorizados, dice la Biblia de las Américas, no fueron autorizados. ¿Por qué ellos tenían que autorizarlos? ¿Por qué tenían que autorizar? Porque los hombres que estaban ahí velaban que la predicación del evangelio fuera fiel. ¿Sabes, hermano, qué es lo peor que un pastor puede hacer? Es poner a cualquier persona aquí. Eso es lo peor que un pastor puede hacer. Soltarle el micrófono a una persona que apenas lo conoce o que sabe cómo predica, a un grupo que el Señor te dio para que tú pastorearas y que velaras por cada uno de ellos. Hermano, yo la verdad no lo haría. No lo haría. Yo no pongo a cualquier persona aquí arriba. Por eso casi no invito a pastores aquí. Conozco a varios pastores y me han dicho, a ver qué día me invitas a predicar. Sí, ¿cómo no? No, hermanos. Yo tengo que velar qué es lo que va a entrar por estos corazones. Yo tengo que velar, hermano. Porque yo soy responsable a quien pongo aquí a hablar. Porque yo tengo que velar por la salud espiritual de esta iglesia y no significa que no puede venir nadie a predicar, no significa eso. Y si yo conozco a la persona y sé cómo predica, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí Dios no me ha pedido que cuide las naciones, no. Él me puso que vele por estas almas. Yo no voy a velar por las almas del pastor Romano, las almas del pastor Alonso, que me ha invitado a predicar. Pero yo predico diferente, hermano, no un evangelio diferente, sino que a ustedes sí les doy, a ellos no, hermano. Porque no son mis ovejas, Dios no me las encargó, yo les llevo un mensaje de que sigan adelante, que perseveren. Pero aquí, hermanos, yo les tengo que predicar. ¿Por qué? Porque yo velo por las almas de ustedes. Fíjense, siguiendo Hechos 15, ahora en el versículo 24, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense hasta dónde llega. Mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, me llama la atención, dice que esas personas solamente perturban el alma. ¿Y por qué se levantaron a proteger a los gentiles? ¿Por qué los protegieron? Mira lo que dice en Gálatas, volviendo a Gálatas capítulo 2 versículo 5, porque ahí estamos. Empiezan a defenderlos a los gentiles, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Que lo estaban diciendo todo eso. Por ningún momento accedimos, en la versión, la Biblia de las Américas dice, por ningún momento cedimos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre habrá quien enseñe algo diferente. Y nuestra responsabilidad es no ceder. No ceder, hermanos. ¿Para qué no debemos ceder? Dice la palabra, para que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Yo no voy a ceder, hermanos. Yo no voy a ceder. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permanezca en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si cedemos a esas enseñanzas, a esas nuevas doctrinas o esas nuevas cosas que hay ahorita, si cedemos, entonces ya torcimos el mensaje. Pero tristemente ya había personas que ya habían cedido. Ya habían cedido. En esos tiempos había personas que cedieron. A eso entraban los falsos hermanos y estas personas cedieron. Gálatas 1:6, fíjense cómo el apóstol Pablo reprende a los de Galacia, a los de Gálatas. Dice Gálatas 1:6, ya lo vimos, pero para que vean cómo personas cedieron a eso, se estaban judaizando. Dice, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba molesto por eso. Habían creído y tan pronto se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo. Tristemente, hermanos, hay personas que estaban entre nosotros que han cedido. Sí. Y quizás va a haber otros que quizás vayan a ceder también. Y se van a ir detrás de un evangelio diferente. Pero Pablo dice, nosotros no. Nosotros no cedimos. Nosotros no accedimos a someternos. ¿Y qué vieron ahí los apóstoles? Que tanto Pablo a los gentiles como los que estaban en Jerusalén, ¿qué es lo que vieron? Que estaban predicando el mismo evangelio. Tanto Pablo como los de Jerusalén, todos estaban predicando el mismo evangelio. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, hablando Pablo, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, lo quise entender, hermanos, todo esto, y estaba dando vuelta y lo pude entender porque Pablo estaba diciendo, bueno, yo soy uno como ellos. Ellos son apóstoles, yo soy uno como ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente despreciaba el ministerio de Pablo. Mucha gente estaba poniendo en duda el llamado de Pablo, porque no fue igual que la de los demás apóstoles. Y en esto que estamos viendo ahí en Gálatas, Pablo está defendiendo su ministerio. Él lo está defendiendo. Entonces lo que Pablo está diciendo, bueno, pues yo no los veía como superiores a mí. Entendiendo lo que dice en esta porción. Yo los veía tan apóstoles como yo, porque Dios no hace acepción entre nosotros. Tanto ellos son apóstoles como yo. Pablo se estaba poniendo a la altura de esos apóstoles, como está diciendo ahí. Entonces, él ya tenía una evidencia, que él había hablado el evangelio que predicaba y era el mismo evangelio. Él había sido tan llamado por Jesús como lo había sido Pedro, como lo había sido Jacobo, como lo había sido los otros apóstoles del Señor. Y cuando dice, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir esto? Que nada añadieron a lo que Pablo predicaba. O sea, Pablo estaba esperando de que dijeran, bueno, está bien, pero te faltó decir eso. Dice, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo, todo está bien. O sea, no tuvieron que comunicarme nada nuevo porque lo que ellos predican ahí en Jerusalén es lo que yo predico a los gentiles. O sea, nada tuvieron que comunicarme, nada nuevo. Entonces los apóstoles, los de alta reputación, dijeron eso. Bueno, pues eso es lo que predicamos nosotros. Entonces no hay nada nuevo que comunicar. Y eso es la muestra de que solo había un evangelio en esos tiempos. Y hoy hay un solo evangelio, que Pablo era tan apóstol como Pedro era tan apóstol, y lo que predicaba Pablo a los gentiles era lo mismo que predicaban los apóstoles en Jerusalén. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo que vemos aquí es que los apóstoles respaldaron el llamado de Pablo. ¿Cómo? Vean cómo lo respaldaron. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, dice aquí. O sea, nada nuevo me comunicaron, como diciendo, te faltó esto, añádele esto. No, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Fueron llamados a predicar. Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Todos somos llamados a predicar el evangelio. Yo estoy convencido de que no solo el Señor me ha llamado al ministerio pastoral,
sino que me ha llamado a predicar aquí en esta iglesia, predicarles a ustedes. Cada uno tiene a un pastor, les llama que predique a unos, y a ellos, a Pablo, a los de la incircuncisión, y a Pedro de la circuncisión, y a mí me llamó a predicar también, pero predicar en esta iglesia y a ustedes. Y lo que vemos aquí es que Pablo fue respaldado. También tenía un llamado a predicar. Y Pablo también alcanzó judíos, también predicó en sinagogas, pero se enfocó en las zonas gentiles. Pero Pedro fue llamado a predicar, pero Pedro nunca salió de la zona de ahí. Pedro se centró en predicar a los judíos. Entonces en Gálatas 8, para ir empezando a terminar, Gálatas 2:8, dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Ok, nos dieron la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, tú te vas para allá, tú te vas para acá. O sea, cuando los apóstoles de Jerusalén vieron lo que, como si dijera Pablo, vieron lo que yo estaba predicando a los gentiles junto a Bernabé, ellos dijeron: bueno, somos un equipo. Unos van a ir por aquí, otros por allá. Es lo que leímos ahorita. Pero todos trabajamos para una misma causa. Y qué hermoso ahí, porque Pablo ahí llega con una evidencia. La circuncisión no es necesaria. Es lo que llega, como dando una conclusión ahí. La salvación es por gracia mediante la fe. Dios también está salvando a los gentiles. Los apóstoles predican el mismo evangelio y eso muestra la unidad del evangelio en la iglesia de Cristo. Eso es una unidad. Y termino con el versículo 10 que me pareció un poco interesante. Gálatas 2:10 dice: solamente, o sea, le dijeron: no, está bien, Pablo, estás haciendo bien el trabajo, estás predicando el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. Se está convirtiendo a través de ti gente griega, gente gentil. Está bien, pero dice aquí: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y me pareció interesante, después de todo esto, centrado en el evangelio, los apóstoles le dicen a Pablo: bueno, está bien pues, pero no te olvides de los pobres, ¿eh? Es como si le dijera así: no te olvides de los pobres. ¿Por qué le dice eso? Porque al principio de la iglesia, en el nuevo pacto, los apóstoles se encargaban de los pobres. Los apóstoles eran los que estaban haciendo todo eso. ¿Recuerdan en Hechos? Al principio vimos que las personas ponían a los pies de los apóstoles sus pertenencias para que ellos distribuyeran de una manera equitativa a las personas de acuerdo a la necesidad que ellos iban teniendo. ¿Se acuerdan de eso? Pero después ya no lo hacían, pero lo hacían los apóstoles, se encargaban de los pobres, se encargaban de los necesitados. Pero ya después ya no podían por la palabra, por la oración, y fue cuando ya vemos que eligen a 7 diáconos. ¿Para qué? Para que ellos no se encargaran de servir a las mesas. Entonces eso se veía desde el principio en la iglesia. El cuidado de las necesidades. Y creo que es algo que la iglesia no debe perder, hermanos. De ayudar al menesteroso, de ayudar al necesitado, de ayudar al que tiene hambre, al que tiene necesidad. Pero no solo se estaban refiriendo a los pobres de allá de afuera. Miren qué dice en Hechos capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces
los discípulos, dice ahí, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro ¿a quién? A los hermanos, ¿verdad? A los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Por eso Pablo ahí en el final del versículo 10 de Gálatas 2 dice que lo cual también procuré con diligencia hacer. Porque Pablo lo hizo. Yo procuro con diligencia hacer eso, ayudar al necesitado. Y Pablo también enseña, así que en Gálatas 6:10, y lo enseña Pablo, Gálatas 6:10, así que, ya lo hemos leído, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, nosotros, así como está la iglesia pequeña, hermanos, hemos ayudado gente de afuera. Pero cuando, por ejemplo, traemos el pan, ¿a dónde vamos primero? A la iglesia. Hermanos, agarren lo que quieran. Le andamos llamando a otros hermanos que conocemos, vengan por pan, porque ya después lo vamos a ir a repartir allí. Pero primero es la iglesia. Primero es la iglesia. Despensas, pues primero la iglesia. Estuvimos ahí llenos, ¿se acuerdan? Agarren todos, es más, cuando nos daban poquita despensa, ahí la poníamos y cada uno llevaba de acuerdo a sus necesidades. Y yo les he dicho, hermanos, si hay necesidad, ahí aquí en la oficina tenemos despensas. Hay necesidad, vayan, no necesitan ni pedirme, hermanos, vayan y agarren si acaso necesitan. Ahí están esas despensas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las mayores muestras de gracia y misericordia es darle al que no tiene. A lo mejor no lo merece, pero se lo damos como un favor inmerecido. Así como la salvación llegó a nosotros, que éramos ¿qué? Pobres, necesitados, miserables, muertos en delitos y pecados, a los que nuestro Señor Jesús no nos dio una bolsa de comida, no nos dio pan, no nos dio una despensa, sino que nos dio su preciosa sangre para salvarnos por pura gracia, porque no lo merecíamos. Por esa razón, hermanos, tenemos que considerar todo lo que vimos aquí. Estuvimos viendo, hermanos, cómo se infiltraron personas a la iglesia para hacerle daño a la iglesia. Y sí causa, hermanos, sí causa daño cuando se infiltran personas y son seducidas y se apartan de la verdad por un evangelio diferente. Hermanos, dejan de escuchar la verdad del evangelio porque les parece muy igual todos los mensajes, hermanos, y se apartan de la verdad por ir a otras cosas. ¿Por qué? Porque su oído fue endulzado, seducido. Falsos hermanos que se meten a las iglesias escondidos, se infiltran en las iglesias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Estamos aprendiendo acerca de... Eso es lo que tiene, hermanos, la predicación expositiva. Es de edificarnos cada día más para encontrarle sentido. Es una exposición diferente a la que estábamos acostumbrados a hacer. Ahora el Señor nos habla y nos edifica para que nosotros podamos estar alertas a lo que dice la palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos ha hecho ver que el evangelio es uno solo. Así como Pablo fue a ver si estaba predicando el mismo evangelio y presenta una prueba de que el evangelio es predicado a los gentiles y trae a Tito, un griego, gentil, alcanzado por la gracia de Dios. Y puede ver que los hermanos de Jerusalén le dicen que está bien,
que a él lo llamó para los gentiles, a Pedro lo llamó para los judíos, pero el evangelio es un mismo mensaje, no hay otro. Hemos aprendido también, Señor, que tenemos que tener cuidado de los falsos. Tenemos que cuidarnos de los que vienen a infiltrarse a las iglesias, a seducir el oído y apartarlos y confundirnos. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan estar, Señor, seguros de lo que tú has mostrado a través de tu palabra. Fortalécelos a cada uno de ellos, Señor, ilumínalos, dale entendimiento, Padre. Y también hemos aprendido, Señor, que